Todavía estamos entrando, creo que bueno, ya les estoy. Entonces, vamos a hablar de los trastornos motores del esófago. Eh, los trastornos esofágicos motores vienen a ser un conjunto de patologías en los cuales no encontramos una causa estructural en el esófago que sea el origen de estas patologías. Generalmente viene, como su nombre lo dice, de problemas funcionales del esófago. Funcionales en el sentido de la motilidad del esófago. Ustedes acuérdense que el esófago actúa como órgano propulsor, ¿no? Del contenido del bolo alimenticio desde la hipofaringe hacia el estómago. Entonces, esa propulsión es la que se puede ver alterada en ciertas patologías, que se llaman los trastornos esofágicos motores, ¿ya? El objetivo de nuestra clase, ver la definición de esos trastornos, cuál es el segundo, cuál es la función del esófago, la fisiopatología de esos trastornos motores, el nuevo enfoque que se está dando, cómo la medicina va variando en la fisiopatología, miren, eh, los diferentes tipos de esos trastornos, como el esfínter esofágico inferior hipertónico, el trastorno del esófago en cascanueces. ¿Me escuchan? ¿Sí me Sí, escuchan? doctor. Si hay intermitencia, me avisa, por favor, para retomarlo, ¿ya? El espasmo esofágico difuso, la calasia, que es la plenitud de los trastornos esofágicos superiores, es le llamamos nosotros la vedette de estos trastornos, ¿no? Es la que expresa la mayor cantidad de síntomas. Su definición, su etiología, su cuadro clínico y el tratamiento de cada uno de estos trastornos. Ese es el objetivo de nuestra actividad. Definición. ¿Qué viene a ser? Es una alteración de la motilidad del cuerpo esofágico y de sus esfínteres, ¿no? ¿Cuántos esfínteres tiene el esófago? ¿Ya, chicos? Alin, Lorena, Stephanie, ¿cuántos esfínteres tiene el esófago? ¿Se encuentra Lorena? Lorena Stephanie, Céspedes, Chávez, ¿se encuentra? El esfínter esofágico superior e inferior, doctor. Ajá. Medali, ¿no? Madelí. Perdón, Medali. Ya. ¿Y qué fue de Lorena? ¿Está Lorena? Lorena Céspedes se encuentra. A ver, yo les pediría que aperturen sus cámaras porque eso es necesario para su asistencia. Lorena, ¿te encuentras? Lorena Céspedes. Sí, doctor. Bueno, ya. Entonces, Lorena, ¿qué te parece el comentario de tu compañera? ¿Está bien? ¿O hay algún otro más? No sé. Lorena, hay que estar atenta. ¿Ya? Sí, doctor. Bueno, Creo que mi existen dos. compañera sí tiene razón, porque obviamente nuestro cuerpo pues tiene dos esfínteres, los cuales son muy importantes. ¿Cómo dice? Tu cuerpo tiene. A ver, la anatomía del esófago tiene dos esfínteres, cierto, ¿no? Es cierto, o sea, el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, ¿no es así? Entonces, la alteración de la motilidad de estos esfínteres produce esas alteraciones de tipo mecánica, ¿no? Y que puede muscular, sistema nervioso, ¿no? Y que produce un exceso o un defecto de la actividad contráctil del esófago. O sea, el esófago, su contracción, o puede ser muy defectuosa o puede ser excesiva, mucha contracción. Entonces, ¿qué va a traer como consecuencia? El mal paso o el no adecuado paso
del bolo alimenticio. Por tanto, los síntomas son la disfagia, el dolor por la acumulación del alimento, o de repente la pirosis. ¿Qué es la pirosis? Joseph Rodas, ¿qué es la pirosis? ¿Qué significa pirosis? Joseph Rodas, ¿se encuentra? Doc, sí. Ardor. ¿Qué significa? Ardor ¿Cuál es? o acidez. Ardor? O acidez. ¿Dónde? En la parte superior o media del pecho. ¿Aló, doctor? Del pecho. Ajá. Definición de Ah, pirosis de tu compañero Rodas. Priscila, Doctor, ¿qué es pirosis para ti? ¿Qué has leído de pirosis? bueno, es el dolor ardiente causado por la acidez estomacal, que el paciente lo refiere, como dijo mi compañero, ¿no? En la parte superior del pecho y que incluso se puede presentar ese ardor, por ejemplo, incluso en la garganta también. Garganta. Ya, pirosis tiene una definición. O sea, la pirosis, ¿no? O sea, detrás del esternón, en el pecho, tipo ardor, quemazón. Esa es la pirosis, ¿ya? Entonces, bueno, ténganlo en cuenta porque es uno de los síntomas cardinales de los trastornos esofágicos motores. Bien, vamos a continuar. Este es en cuanto a la motilidad esofágica en la deglución. Aquí lo que estábamos conversando, ¿no? Para la deglución, primero, ¿qué es lo que ocurre? Hay una relajación del esfínter esofágico inferior. Peristalsis, ¿qué es la peristalsis? Es el movimiento sincrónico de una asa intestinal, en este caso estamos hablando de la parte alta del esófago, que propulsiona al bolo alimenticio y lo deja de modo distal, ¿no? O sea, y ocurre también la relajación del esfínter esofágico inferior, ¿no? O sea, para que el bolo alimenticio pase de la hipofaringe hacia el estómago, tiene que haber primero una relajación del esfínter esofágico superior, los movimientos peristálticos, que son los que van a llevar el bolo hacia abajo, y la relajación del esfínter esofágico inferior. Si uno de esos tres no ocurre, ¿qué se produce? Un trastorno motor, ¿no? Un trastorno motor. Puede ser la calasia, puede ser o los diferentes tipos que hemos visto, ¿no? Vamos a ver más adelante cuáles son los otros tipos de trastornos motores. Bueno, esta es una lámina en la cual vemos la división del esófago. Hay un esófago en la parte cervical, hay un esófago que va en todo el trayecto torácico y hay un esófago que está en la última parte, en el esófago abdominal, en el diafragma, en el cardio, ¿no? Ujú. A ver, perdón. Los síntomas cardinales los trastornos esofágicos superior, en los trastornos esofágicos, es la disfagia, ¿no? Ahí, como su nombre lo dice, ayer conversamos un poco, dificultad para la deglución. La dificultad para la deglución. ¿Cómo el paciente nos va a decir, doctor, yo tengo disfagia? Él no te va a decir que tengo disfagia, ¿no? Él te va a decir, por ejemplo, doctor, cuando yo paso los alimentos se me quedan en el pecho, o tengo que hacer mucho esfuerzo para que recién pase, o lo siento que pasa muy lento en el pecho. Eso es una disfagia, dificultad para el paso de los alimentos. Esta dificultad puede ser para tragar los alimentos, porque es el nombre, tragar. Esa es la disfagia orofaringia, o sea, el paciente dice, doctor, yo el alimento lo tengo en la boca, cuando lo quiero pasar hacia abajo, no puedo. Se me regresa, lo vomito. Esa es la disfagia orofaringia. Y la otra es la disfagia esofágica, propiamente dicho, o baja, disfagia baja. ¿Cuál es esa? O sea, es el
paciente que le dice, doctor, yo paso el alimento, lo paso, pero siento que se me queden. Entonces, esos dos tipos de disfagias nosotros tenemos que diferenciarlas en el paciente, porque las patologías, las causas de esos dos tipos de disfagias son totalmente diferentes, ¿ya? Entonces entramos a cómo se clasifican los trastornos esofágicos motores, como trastornos esofágicos de la faringe y del esfínter esofágico superior. Estos son los que producen la disfagia orofaríngea, lo que les estoy hablando, el inicio de la deglución, ¿no? Por ejemplo, secundarias a encefaloesqueléticos, lesiones nerviosas, tos, asfixia, claro, porque la comida se queda en la garganta y se puede aspirar el paciente. Y los trastornos propiamente dicho del cuerpo esofágico y del esfínter esofágico inferior. Estos producen la disfagia. ¿Qué tipo de disfagia produce? Los trastornos del cuerpo esofágico y del esfínter esofágico inferior producen disfagia ¿de qué tipo? Romina Alarcón. Esofágica, muy bien. O sea, esa es la disfagia, la baja, ¿no? Ese es el paciente que te dice, doctor, la comida se me queda en el pecho, no puedo pasarla, se me regresa incluso, ¿ya? Ahí están los trastornos esofágicos primarios, que son los que vamos a hablar, pero también existen trastornos secundarios a alguna enfermedad sistémica. La esclerodermia, la diabetes también hace que se dañen el sistema nervioso, el alcoholismo, el hipotiroidismo, la amiloidosis, la enfermedad de Chagas y una serie de patologías, la esofagitis eosinofílica. Es una inflamación por eosinófilos en el esófago que dificulta el paso del contenido alimenticio del esófago hacia el estómago, ¿ya? Pero existe ahora una nueva teoría. Antes se decía, bueno, existe el esfínter esofágico inferior hipertónico, existe el esfínter, el esófago en cascanueces, existe la calasia. Ahora se está proponiendo que todos esos, sino que va en evolución. O sea, uno es la intensidad de cómo se presentan las alteraciones motoras. ¿Dónde son más manifiestas las alteraciones motoras? En la calasia. Porque en la calasia el paciente no puede ni comer. Pero en el trastorno del esfínter esofágico hipertónico solamente hay una hipertonía, pero sí permite una alimentación del paciente. Entonces, ahora se ha propuesto que todos son un mismo trastorno, pero en diferentes grados de intensidad de manifestación, en todo caso. ¿Ya? Desde el esfínter esofágico hipertónico, el esófago en cascanueces, hasta el espasmo esofágico difuso. ¿Ya? Idiopático. Muy bien. Entonces vamos a hablar en primera instancia del trastorno más leve, que es el esfínter esofágico hipertónico. Etiología desconocida, es un trastorno motor que no tiene una causa específica. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor precordial, disfagia, que puede ser ocasional. Hay la manometría. La manometría es un procedimiento que sirve para el diagnóstico de estos trastornos. A ver, Ricardo Agurto, ¿qué entiendes por manometría? Ricardo. Ricardo Agurto, ¿se encuentra? Sí, doctor, que estoy. Sí. Ricardo, coméntame, ¿qué es para ti la manometría? ¿Qué entiendes por manometría? ¿Qué has leído, no? Porque acá el tema es... Examen para medir si está funcionando bien el esófago, o sea, el peristalio. Doctor, ¿es un examen para medir si está funcionando el esófago bien? ¿Bien en qué sentido? Bueno, es un estudio de motilidad, ¿no? Ya, o sea, es un estudio que permite medir la motilidad esofágica, o sea, ver cómo está el sistema de contracción del esófago o neuromuscular también podría ser, ¿no? Doctor. Ya, pero
les hago hincapié en eso porque la manometría es un examen muy importante en los trastornos esofágicos. Es la que nos va a dar el diagnóstico, ¿ya? Ojo. ¿Qué es la manometría? La manometría viene a ser, es un examen, a ver, voy a ver si ojalá haya ahí una foto, un video, pero es un examen que se pone unas sondas, hace que el paciente pase unas sonditas y las sondas quedan en el esófago. Ahí se quedan. Se quedan por de repente 24 horas, 48 horas y van midiendo en un aparato vía inalámbrica, que ahora son inalámbricos, vía inalámbrica, van midiendo en una computadora cómo se contrae el esófago. Y ustedes pueden comer, tomar líquidos y va midiendo el aparato, como lo ven acá al costado, cómo van las contracciones del esófago. ¿Dónde hay más contracciones? ¿En qué momento del día? También puede medir, a través de esas ondas se puede medir qué tipo de contenido tiene el esófago entre comidas, por ejemplo. O sea, eso se llama la pHimetría. O sea, aparte de medir las contracciones, mide el pH del esófago. Por ejemplo, ¿qué ocurre si hay una sobreproducción gástrica? O sea, el estómago mucha acidez produce y esa acidez sube hacia el esófago. Entonces, a través de esas ondas, que son de la manometría y de la pHimetría, se puede medir que el contenido del esófago es una enfermedad por reflujo ácida. Y eso es lo característico del síndrome, perdón, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. O de repente nos dicen, no, es alcalino, es bilis lo que se está regresando al esófago. Entonces también lo puede medir. O sea, mide qué características tiene esa secreción que puede haber en el esófago. ¿Ya? Eso sirve para la enfermedad por reflujo. Esa es la manometría, esas sondas que se colocan en el esófago y que permiten medir, en este caso, la presión, ¿no? La presión de la contracción del músculo esofágico. Esofagograma. ¿Qué es el esofagograma? A ver, chicos, a ver, ¿quién me puede dar una idea qué es un esofagograma? ¿Qué? Karenia Figueroa. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Qué Eh, entiendes por un esofagograma? es un estudio que consiste en la toma de radiografías en distintas formas y se Ya. va a observar, en este caso, el esófago para ver algún tipo de alteraciones con respecto a su forma anatómica del mismo, pues. Ya. Muy bien, señorita Figueroa. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Está bien lo que mencionaba. Es un estudio radiológico. Son placas, radiografías, pero que buscan tomar fotos en un estado dinámico del esófago. O sea, se ingiere una sustancia con contraste, se ingiere la sustancia y se va tomando fotos, placas al esófago para ver cómo ese bolo, que en este caso no es alimento, sino es el contraste, va pasando a través del esófago. ¿Y dónde está la alteración? Puede ser estructural, de repente el esófago está muy dilatado, o de repente los esfínteres están muy cerrados, o hay un tumor también. Si hay un tumor, por ejemplo, el esofagograma sale totalmente alterado. Algo está obstruyendo, ¿no? Entonces, ese es el esofagograma. Dice que el esofagograma Doctor, es normal. Dígame, sí, sí. doctor, disculpe, una pregunta. Sí. Cuando estábamos hablando de la manometría en los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, en algunos pacientes es importante también realizar ese estudio junto con la pHmetría, porque puede haber un problema de contracción que quizás ocasione el reflujo, ¿no? Claro, o sea, por eso les digo, o sea, el diagnóstico de los trastornos motores, ¿no? La manometría es muy importante, esa es la prueba, se podría decir, de oro, pero esta manometría también sirve para otros problemas, por ejemplo, en la enfermedad por reflujo. La enfermedad por reflujo también puede causar síntomas de disfagia, ¿no es así? Entonces, sirve para el diagnóstico diferencial de esas enfermedades. Por ejemplo,
Si yo encuentro que la motilidad del esófago es normal, o sea, me sale la manometría normal, pero encuentro que más bien hay un exceso de ácido en el esófago o un exceso de álcalis en el esófago, eso me traduce una enfermedad por reflujo gastroesofágica. ¿Entiendes? O sea, también sirve para lo que es el síndrome de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Sí, es cierto, sí, está bien, también sirve para eso. En este caso usamos el criterio manométrico nomás, o sea, la motilidad, ¿no? En este caso, para los trastornos esofágicos motores, utilizamos simplemente la manometría. Ojo, pregunta de examen, ¿no? A ver, todos atentos, ¿ah? Los que no están por ahí, o sea, si yo les pongo manometría para trastornos esofágicos, dirán sí o no. Pero si pongo manometría más pHimetría para los trastornos esofágicos, ¿será o no será? Cambia, ¿no? Porque la pHimetría no la estamos utilizando para los trastornos motores. Ojo, chicos, con ¿el tratamiento cuál es? El bloqueador de los canales de calcio, en caso refractario, o sea, del esófago, para mejorar la motilidad y por tanto para disminuir, disminuir los síntomas que son la deglución inadecuada. ¿Ya? Vamos a ver. Ese es el siguiente trastorno, la peristalsis esofágica sintomática, la peristalsis esofágica sintomática o también llamada esófago en cascanuez. ¿Por qué le llaman esófago en cascanuez? A ver, espérense para ver si... Aquí está. Miren esta radiografía. ¿Cómo parece una pila de cascanueces desde arriba hacia abajo, ¿no? O también le llaman en tirabuzón. Entonces, esto es otro de los trastornos esofágicos, que ya hay una manifestación de una contracción mayor del esófago, si se dan cuenta. En la etiología, la verdad, de todos los trastornos esofágicos, va a encontrar que es desconocida. Los síntomas, en este caso, si hay un mayor dolor torácico, claro, no es que miren cómo está el esófago, contraído desde arriba hacia abajo, contraído ya desde arriba hacia abajo, entonces, por tanto, el alimento va a ser muy difícil que pase. Por eso, hay un dolor torácico más evidente. La manometría sirve, hay contracciones mucho más fuertes, contracciones de más de 180 milímetros de mercurio, y las contracciones pueden ser en la parte alta o en la parte baja, por segmentos. El esfínter esofágico inferior está normal. Miren cómo el esfínter esofágico inferior está de tonicidad normal, por tanto descarta lo que es una enfermedad por reflujo. El tratamiento, beta-bloqueadores igual, antidepresivos, ansiolíticos. Tengan en cuenta que muchos de esos pacientes, muchos de los pacientes con trastornos motores, tienen un fondo de ansiedad. Son muchos pacientes que tienen un fondo de un estado emocional alterado, de un estado de repente hasta psiquiátrico. Entonces hay que tener muy en cuenta que el tratamiento de estos trastornos tiene que también empezar por el problema de fondo. Por eso se utilizan antidepresivos, ansiolíticos en el manejo de estas patologías. Esa es la característica, este es un esófagograma, ¿no? Lo que estaba preguntando, es una radiografía. Eso blanco que ustedes ven es la sustancia de contraste. O sea, el paciente toma esa sustancia y como es radiopaca se ve blanca. Entonces se puede ver cómo es el esófago. El esófago debe ser un conducto tubular, recto. Pero miren cómo está. Parece un camino a chota, ¿no? Así, cantidad de curvas. O esófago en cascanueces. El siguiente trastorno es el espasmo esofágico difuso idiopático. Nombre un poco largo, pero simple en su definición. Se caracteriza por múltiples contracciones espontáneas o inducidas por la deglución de comienzo simultáneo, de gran amplitud y repetitiva. O sea, ¿aquí qué ocurre? Aquí lo que va a ocurrir es de que el esófago
ya no se contrae de arriba para abajo, sino se contrae arriba, se contrae en medio, se contrae abajo, vuelve a contraerse arriba. Entonces ya hay contracciones espontáneas y que pueden ser de la parte alta hasta la parte baja de manera simultánea. Entonces, estos trastornos van a producir generalmente dolor retroesternal, disfagia intermitente. Ojo con este intermitente. Yo les hago hincapié en esto. La disfagia es un signo, perdón, es un síntoma, ¿no? Que muy frecuentemente también lo encontramos en problemas como una neoplasia, un cáncer. O sea, el paciente, por ejemplo, dice, doctor, yo no puedo pasar los alimentos, bajo de peso y vomito y la comida no es tolerada. Entonces, si es una persona mayor de edad, más de 60 años, por ejemplo, yo primero, por estadística, no voy a pensar que es un trastorno esofágico motor, ¿no? Yo tengo que pensar en ese grupo etario problemas neoplásicos en los mayores de edad. Entonces, en ellos yo voy a pensar que su disfagia es por un cáncer quizás. Pero la diferencia entre la disfagia que es benigna, en este caso los problemas motores, y la disfagia que es maligna, es la intermitencia, miren. Es una disfagia intermitente. ¿Qué significa intermitente? Que, por ejemplo, hoy día yo estoy tranquilo, relajado, no tengo clase con los alumnos, no tengo nada que hacer, no me da ningún problema en el esófago, de disfagia. Pero mañana tengo que hacer un examen para los alumnos, tengo mucho trabajo, estoy tenso, preocupado, se manifiesta. Llega el fin de semana, desaparece. Esa es la intermitencia de la disfagia. O sea, si fuese algo maligno, si fuese un cáncer, por ejemplo, la disfagia es progresiva. O sea, la disfagia nunca es intermitente, nunca es que hoy día sí, mañana no. Esa característica se ve en los problemas motores. Acuérdense, chicos, eso es pregunta también de examen. Los síntomas de cómo se diagnostica por la clínica, por la ausencia de lesión orgánica, en la manometría, ¿no? El esofagograma es normal totalmente, o puede haber en esófago en sacacorchos, o puede haber contracciones simultáneas, ¿ya? Otro de los problemas, el espasmo esofágico difuso idiopático. No, perdón, es lo que estamos hablando. Los criterios manométricos, también la manometría. Es muy importante. Hay contracciones simultáneas en más del 20% de las degluciones y son más del 30 por 30 milímetros de mercurio de amplitud. Hay contracciones tanto en la parte alta como en la parte baja. Contracciones amplias, duraderas, contracciones triples, dicen acá. ¿Cuál es el tratamiento? Nitritos para disminuir la contracción del músculo esquelético, betabloqueadores de los canales de calcio. Un porcentaje de estos trastornos evolucionan ya hacia la calasia, pero ahora se ve cada vez más este porcentaje. Miren, esta es la radiografía igual del esófago. Cómo se contrae en la parte alta y simultáneamente en la parte baja. Unos más intensos que otros. Cuanto más cerrado es mayor contracción. ¿Ya? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta de estos trastornos? ¿Algo que les quede en duda? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, una pregunta, disculpen. En cuanto a estos trastornos que estamos teniendo, o sea, básicamente nos basaríamos en la anamnesis y este tipo de examen radiológico para poder llegar al diagnóstico, ¿verdad?
Aló, aló, ¿me escucha? Sí, Joven, doctor. ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Doctor, entonces, en este caso, en este tipo de pacientes que llegan con este tipo de trastornos, nos basaríamos en simplemente la anamnesis y el examen de imágenes, porque, o qué podríamos evidenciar en signos, en el examen físico, ¿no? Claro. Entonces, al ser hasta allí los trastornos, los problemas intermitentes, generalmente es cierto, o sea, la anamnesis es importante, preguntarle qué tipo de dificultad para pasar los alimentos tiene, ¿no? Pero siempre tú vas a requerir de un examen auxiliar. Entonces, como te digo, todo paciente que tiene disfagia, porque en realidad el paciente, ¿por qué va a venir? ¿Porque le duele el pecho o porque tiene disfagia? Por eso va a venir. No te va a decir, doctor, yo tengo un trastorno esofágico motor idiopático. En la vida te va a decir eso, ¿no? Entonces, viene por disfagia y viene por, de repente, dolor, ¿no? Entonces, tú tienes que buscar signos de alarma, se llama eso. Ya lo vamos de repente a mencionar adelante. O sea, yo tengo que buscar signos que me dicen, no, acá hay algo más. Por ejemplo, baja de peso, por ejemplo, anemia, por ejemplo, que el paciente no pueda tolerar ningún alimento, no come nada. Eso significa que la obstrucción puede ser total. Entonces, siempre el paciente que tiene disfagia va a llegar a una endoscopía. Eso sí les digo, o sea, siempre un paciente va a llegar a una endoscopía. Pero incluso la endoscopía puede ser normal. Por tanto, el diagnóstico definitivo de un trastorno esofágico motor viene a ser la manometría. Esos son los pasos que seguimos, el algoritmo que podemos decir que se aplica en esta enfermedad. Primero es una buena anamnesis, porque usted tiene que preguntar todo referente a su estado emocional. Ojo, importante es eso, ¿no? Porque a veces uno de frente se va, tiene disfagia, no, vamos a hacer una endoscopía o no, no. Entonces, siempre hay que preguntar el fondo del paciente. O sea, ¿cuál es el fondo? De repente es un paciente, miren, ahora con el problema del COVID, tantas patologías que se ha visto en el COVID, el de ansiedad, yo les digo, he visto un montón de problemas que por la ansiedad traen trastornos de reflujo, de estos mismos trastornos motores. Entonces tú tienes que preguntar bien, de repente es un problema crónico ya, viene, un tiempo está bien y otro tiempo está mal. Eso se llama intermitencia, ¿no es así? Entonces cuando hablamos de intermitencia ya pensamos en estos problemas motores. Entonces, esa anamnesis es importante. Pero al final, ¿dónde vas a llegar? A que se realice una endoscopía, a que se realice una manometría. ¿Ya? Ese es en realidad el algoritmo que siempre seguimos en el paciente. No te puedes quedar en el anamnesis, en el examen físico nada más, respondiendo a tu pregunta. ¿Ya? Joseph creo que fue, ¿no? ¿Quién me habló? Yo, doctor Ángelo Álvarez. Gracias, Ah, doctor. muy bien. ¿Qué otra pregunta está acá? Porque son patologías que no lo vemos frecuentemente, ¿ah? Yo así les digo, en mi experiencia, tengo ya casi 6 años de gastroenterólogo. ¿Cuántos esófagos en cascanueces he visto? Uno. Uno he visto en todos los 6 años. Son patologías muy raras. Miren la incidencia de la calasia. Uno en 100.000. O perdón, ¿cuántos en 100.000, ¿no? La incidencia es muy baja. La calasia es el trastorno motor que generalmente es más frecuente ver en la práctica clínica de gastroenterología. Por ejemplo, yo le digo, a calasias, ¿cuántas hemos visto? Pues al año veremos 2, 3 al año, ¿no? Tampoco es mucho, ¿no? Pero son trastornos raros. Pero trastornos que a veces se hacen por descarte el diagnóstico, porque uno, cuando tiene disfagia, de frente va a la endoscopía, no encuentras nada, llevas a la ometría y la encuentras por descarte. ¿Ya? ¿Qué otra cosa decirles? Son en población más jóvenes, ¿ah? No son muy ancianos. Ojo con eso también, porque como les he mencionado, el hecho de que haya un problema de disfagia en un joven, más me atrevo a decir que es un problema funcional o de reflujo, más que un cáncer, ¿no? Acuérdense que la patología de cáncer en la parte gastrointestinal es de los 40, 45 para más adelante en la edad, ¿ya?
Bueno, entonces voy a completar lo que es la calasia, ¿no? ¿Qué es la calasia? ¿Qué viene a ser la calasia? Es un trastorno primario de la motilidad del esófago caracterizado por una deficiente relajación del esfínter esofágico inferior y hay pérdida de todo el peristaltismo del esófago. O sea, en la calasia se manifiestan todos los problemas de un trastorno motor. El esfínter esofágico se contrae, el esfínter esofágico inferior, y no se relaja. Y todo lo que es el esófago hacia la parte proximal está relajado. O sea, ya no hay contracciones, ya no hay peristalsis, ya no hay peristalsis, está relajado totalmente. Tan relajado puede estar que incluso el esófago puede ser de modo sigmoideo. Parece un sigmoides el esófago. Entonces ahí no hay alimentación y el paciente se desnutre esto es lo que, esos son en detalle lo que es ¿cómo se llama? El trastorno esofágico. Estoy en clase un ratito. Te devuelvo, estoy en clase. Ya, te entiendo. Entonces, eso es la calasia. La incidencia es muy baja, es la segunda causa de cirugía esofágica. Sí, pues porque al final, esos pacientes el esfínter esofágico inferior se contrae totalmente, no se puede alimentar. Hay que abrir ese esfínter esofágico. La incidencia mayor es de tercera a quinta década de vida, ¿ya? Hasta ahí, ¿qué les parece? Miren, la causa hasta ahora no identificada. Puede ser autoinmune, puede ser viral, puede ser neurodegenerativa. No, o sea, no hay una causa aparente. La histología que se ve es la degeneración de las células ganglionares en el plexo mientérico y en el esfínter esofágico inferior y se ha visto un infiltrado inflamatorio crónico, un poco inespecífico en realidad. ¿Cuál es el cuadro clínico de la calasia? Cuadro clínico es lo que yo les manifesté, disfagia. Disfagia a sólidos y finalmente a líquidos, progresivo. Regurgitación, pérdida de peso. Miren esos tres síntomas cardinales. Disfagia progresiva, ojo, miren, disfagia progresiva, regurgitación y pérdida de peso. Síntomas que se relacionan mucho con el cáncer del esófago, les digo. ¿Qué complicaciones puede haber bronquiopulmonar? O puede haber un desarrollo de un cáncer en un 2 a un 7%. Síntomas de la esofagitis, de la calasia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una calasia? Están viendo ustedes mi pantalla, ¿no? Entonces, miren, hacia el lado derecho, perdón, hacia su lado izquierdo, ustedes pueden ver esta imagen bien dilatada del esófago. Miren el esófago cómo se ve. Bien dilatada el esófago. Permítame. Miren cómo se ve el esófago. Esta es la sustancia de contraste que radiopaca. Toda la sustancia está quedando en el esófago. Este es el esófago medio, inferior. Y miren cómo termina en una punta de lápiz, termina el esófago. Significa que el esfínter esofágico inferior que está acá está totalmente contraído. Todo está contraído. Entonces no permite el paso del contenido del esófago. Y ya no hay contracciones. O sea, ya no se ve esas, así como el esófago de Cascanueces, las contracciones que se veían hacia adentro, ¿no? Ya no hay. Solamente se ve la dilatación total del esófago. El vaciamiento es lento del esófago. Entonces, ¿qué vamos a ver? Dilatación del esófago, la unión esófago-gástrica estrecha, imagen en pico de pájaro, se llama. Miren, este de acá es el pico de pájaro característico de la calasia. Y la peristalsis de todo el esófago. ¿Ya? Entonces, ¿qué paso sigue? Lo que estamos hablando.
¿no? ¿Qué vamos a ver en la endoscopía? Vamos a ver, o sea, la endoscopía, ojo, no es para el diagnóstico de acalasia ni de los trastornos esofágicos motores. Es para el descarte de alguna causa mecánica, o sea, es para el flujo. Entonces, eso sirve. Entonces, miren cómo se ve ¿cómo se llama el esófago? ¿Qué es esto? Contenido alimentario, ¿no? Contenido alimentario. Entonces, contenido alimentario y dilatación del esófago. Generalmente se ve dilatación. Gol estándar que le llaman del esófago, contracciones muy pobres y una relajación incompleta del esófago. Bueno, esa es una manometría en plena. O sea, aquí, ¿qué es lo que nos sirve? La manometría no solamente sirve para el diagnóstico, sino para clasificar qué tipo de acalasia hay, porque hay 3 tipos de acalasia. Acalasia clásica, sin presurización distal, o sea, sin una contracción fuerte en la parte distal. Hay acalasia tipo 2 con presurización distal de mayor de 30 milímetros milímetros de mercurio. Responde bien al manejo, al tratamiento. Esta es la mejor acalasia. Cuando uno encuentra una acalasia tipo 2, decimos, este paciente lo vamos a mejorar completamente. Este paciente nos va, ¿cómo se llama? A adorar después. Se va a decir mi doctor favorito, les digo, porque la acalasia tipo 2 es la que mejor responde a la dilatación del esófago, que vamos a ver ya en adelante cómo es el tratamiento. La acalasia tipo 3, hay acalasia con contracciones espásticas con o sin periodo de presurización. O sea, ahí la contracción del esfínter esofágico inferior es intermitente, se podría decir. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 tipos de acalasia, pero se ve con la manometría. ¿Cuál viene a ser el tratamiento? Vamos a ver. El tratamiento es la miotomía laparoscópica de Heller. O sea, se va a romper las fibras musculares sin afectar la parte de mucosa. O sea, como el problema es del músculo del esófago, lo que se hace es, se rompe las fibras para que se relaje el esfínter esofágico inferior y eso permita la deglución. No es un tratamiento definitivo, porque ya el esófago se quedó totalmente relajado. Pero al relajar el esfínter esofágico inferior, ¿qué vamos a permitir? Que haya una adecuada deglución. Pero lo ideal es una miometría laparoscópica, o sea, quirúrgica. Pero en gastroenterología también realizamos una dilatación neumática graduada. ¿Qué es eso? O sea, a través de un equipo, a ver, vamos acá, aquí le voy a mostrar qué es la dilatación. Esto es el procedimiento de dilatación con balón, se llama. Ven ustedes acá un aparato que parece, no sé, como una bolsa llena de algo dentro. Este es un balón que tiene agua, que nosotros endoscópicamente lo vamos inflando, lo vamos hinchando el balón. Y a medida que se va hinchando, este balón rompe la pared del esófago y la va dilatando. Miren cómo acá está sangrando. ¿Por qué? Porque está rompiendo la pared del esófago y en este caso del esfínter esofágico inferior para producir, acá está, miren cómo está el balón dilatado totalmente. Este es el balón desinflado y acá está ya totalmente dilatado. Y miren cómo se rompen las fibras y permite una dilatación a nivel del esfínter esofágico inferior. Eso es lo que se llama la dilatación con balón. Efectividad, tiene una alta porcentaje de ser efectivo. Es mucho más efectivo en la acalasia de tipo 2, ojo, porque ahí es donde es más efectivo utilizar la dilatación neumática endoscópica. Complicaciones, sí, puede tener complicaciones. De repente se dilata mucho el esfínter esofágico y ¿qué produce? Una persistente reflujo o puede haber una perforación del esófago, porque no solo rompe las fibras, sino que como el esófago es un órgano que tiene una pared
de 3 milímetros puede romperse. Y eso es una complicación grave. Hay que tener mucho cuidado. Este es el tratamiento quirúrgico. La miometría, ¿cómo se llama? Ay, perdón. Esta es la miotomía de Heller, ¿ya? Es la parte quirúrgica, ¿ya? Rompen la fibra para permitir la dilatación del esófago, del esfínter esofágico. Ahora, bueno, ya será un par de años, llegó al Perú un procedimiento que es endoscópico, que ya les voy a poner, en un video, que es el POEM se llama. O sea, el endoscopio entra por el esófago, llega a la parte distal del mismo, se hace un canal bajo la mucosa de la parte distal del esófago y entra entre la mucosa y la submucosa y llega hasta las fibras musculares y endoscópicamente empezamos a romper todas estas fibras del esfínter esofágico inferior. Eso es una cirugía endoscópica. Entonces, rompemos las fibras acá y mejoramos la contracción, la hipercontracción del esfínter esofágico, por tanto, mejora los síntomas, ¿no? Eso se llama el POE, se llama la peroral endoscopic miotomía, ¿no? O sea, la miotomía vía de endoscopía oral, ¿no? ¿Qué otros tratamientos hay? Estos son otros tratamientos alternativos. La toxina botulínica inyectada también endovenosa o propiamente en la capa muscular del esfínter esofágico inferior. Su efectividad, tiene una buena efectividad, pero lamentablemente a los 3 meses decae toda su eficacia, por tanto hay que poner nuevamente más toxina botulínica. Hay una recurrencia a los 2 años. Tratamientos farmacológicos son tratamientos temporales, el isosorbide, el nifedipino, producen relajación del músculo liso, entonces también pueden tener efectos sobre la alteración del esfínter esofágico inferior. Esto es un esquema, un algoritmo, cómo se maneja la acalasia, ¿ya? En pacientes que tienen enfermos de bajo riesgo quirúrgico, deben ser sometidos o a una dilatación neumática o a una miotomía, ¿no? Y si la miotomía falla, hay que hacer dilataciones, se puede alternar entre la parte endoscópica nuestra de gastroenterólogo y miotomía que lo hace el cirujano. Aquí es una asociación, cirujano, endoscopista. Entonces, entre los dos buscamos la manera más adecuada para que el paciente pueda tener no la solución del problema, sino al menos mejorar su disfagia y pueda alimentarse. Finalmente, si eso todo fracasa, llegamos hasta una resección esofágica. Ahora, ¿qué ocurre en enfermos de alto riesgo quirúrgico? O sea, por ejemplo, de repente un mayor de edad, 90 años, imagínense con este problema. Ya no hacer un procedimiento de tipo quirúrgico o una endoscopía es muy compleja. Ahí se utilizan los tratamientos farmacológicos y la toxina botulínica. ¿Qué va a hacer? Relajar el esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Y bueno, si no se puede, no funciona esto, hay que hacer una gastrostomía. ¿Qué es una gastrostomía? A ver, chicos. Ángelo Álvarez. ¿Qué es una gastrostomía? Ángelo, ¿qué me dices? ¿Está Ángelo? ¿Ángelo Álvarez? Hola, sí, doctor. Disculpe. Sí. Yo lo que recuerdo más o menos es que es una intervención con ayuda de la endoscopía, ¿no?
que es quirúrgico, pero no recuerdo bien qué más era el procedimiento. Sí. O sea, la gastrostomía es un procedimiento que es cierto. Se utiliza la endoscopía bueno, llegamos al estómago, pero a la vez hacemos una incisión en la parte del epigastrio, de la pared del epigastrio, y por allí introducimos una guía metálica que lleva una sonda de látex flexible, siliconada, que llega hasta el estómago y lo fijamos por vía endoscópica. La endoscopía fija eso hacia adentro y por tanto se puede alimentar por el epigastrio a través de una sonda especial, la sonda de gastrostomía, pero que se ha colocado por vía endoscópica, ¿no? Entonces, ese es la gastrostomía. Y eso sería pues en última instancia, ya si no se puede hacer otra cosa. Esa es la gastrostomía. Bueno, hay trastornos esofágicos motores secundarios a enfermedad. Yo les expliqué, ¿no? La esclerodermia, por ejemplo, que bueno, produce atrofia y fibrosis muscular, avascular y sin inervación, que produce reflujo también, pero ese es un trastorno ya secundario. Nuestro objetivo era estudiar los trastornos motores primarios, o sea, propios de neuromusculares, ¿no? El esófago, la radiografía de esófago con bario. Este estudio radiológico es muy bueno porque nos sirve para ver muchos de los trastornos esofágicos. Incluso, si de repente ustedes en algún momento están en un centro o un hospital o un policlínico que tiene un nivel 1 o nivel 2, 1, en el cual no hay endoscopía, dicen, ¿y ahora qué hago con el paciente? Una radiografía de esófago con bario puede determinarnos, mire, cómo está pasando el contenido. En este caso, este se llama el esófago sigmoideo. O sea, el esófago se ha dilatado tanto que parece un sigmoides. Y no se ve, o se ve muy poco, el esfínter esofágico inferior, el estrechamiento. ¿Por qué? Porque está bien contraído. Ese es el típico de una calasia, pero con una complicación que es el esófago sigmoideo. Esto, al final, puede llegar hasta cirugía. Muy bien. Eso es el desarrollo de la actividad de los trastornos esofágicos motores. Como le digo, las nuevas teorías dicen que estos trastornos vienen a ser una continuidad, o sea, vienen a ser desde las contracciones esofágicas inferiores hasta la calasia, vienen a ser un solo trastorno. Y al ser un solo trastorno, la fisiopatología es una sola. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hola? ¿No hay preguntas? ¿Me escuchan? Estaba viendo. Primero quiero saber si me escuchan. ¿Se escucha? Sí, doctor. Sí, Sí, ¿no? doctor. Ya, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? Voy a pasar la lista, por favor, ¿ya? Todos me van a poner en el, ¿cómo se llama? En el chat presente, todos los alumnos, ¿ya? Vayan haciéndolo ya para poder ir verificando la asistencia. Pero si hay alguna pregunta, por favor me avisan. Doctor, ¿puede explicar nuevo lo que es lo de la presurización en la calasia? No entendí, ¿eso tenía que ver con la manometría? O sea, la presurización viene a ser la Aumento de tensión, presión, ¿no? la tensión que produce el esfínter esofágico inferior. En este caso, específicamente el esfínter esofágico inferior. O sea, la tensión que tiene el esfínter esofágico inferior. Esa es la presurización. Esta puede ser en diferentes niveles. Puede ser de repente intermitente, o sea, un tiempo está bien contraído, otro tiempo no. O puede ser, ya puede ser permanentemente contraído, como lo característico que es de la calasia. Esa es la presurización.
la contracción, la tensión que se ejerce en el esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Todos están poniéndome presente, ¿no? A ver, sí. Ya, chicos. ¿Alguna otra situación? Como se han dado cuenta, lo que también es importante es, si se han dado cuenta, siempre tenemos que llegar a un estudio de imágenes, ¿no? Todo paciente que tiene disfagia tiene que llegar a un estudio de imágenes. Puede ser de acuerdo a nuestro nivel de hospital, una radiografía de repente, o en todo caso estamos en un hospital mayor, una endoscopía. Pero como les dije, la prueba de oro siempre va a ser la manometría. Siempre, siempre va a ser la manometría, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra situación? ¿Alguna otra pregunta? Voy a parar Doctor, mayormente, ¿cuál de las disfagias que dice que hay dos son las que más se aprecian en este tipo de trastornos? Ya. A ver, primero, la disfagia existen dos tipos, ¿no es así? ¿Cuál de las dos has entendido que hay? ¿Qué tipo de disfagias hay? ¿Ah? La orofaringia y la esofágica. Ya, la orofaringe y la esofágica. Entonces, de esos dos tipos de disfagia para los trastornos esofágicos motores, es la disfagia esofágica la que se ve. ¿Ya? O sea, en los trastornos esofágicos motores, propiamente dicho, no vas a encontrar una disfagia orofaringea. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Sí me están entendiendo? Sí, doctor. Ya. Entonces, eso es lo que quiero que se lleven bien, bien en el tema del ¿cómo se llama? De lo que significa los trastornos motores. La disfagia es orofaringe, ¿ya? Entonces, ténganlo muy en cuenta. Miren, ahorita les voy a compartir un video, pero que quiero que vean cómo es el tema de una calasia, que es lo característico, lo que vemos nosotros, ¿ya? Perdón, permítanme. Ahí está. Vamos a ver. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Entonces, espérense un momento para ver acá. Entonces, miren, esta es una endoscopía digestiva alta, ese es el esófago, están progresando de manera proximal hacia distal, estamos yendo hacia abajo, ¿ya? Entonces, miren, eso que ven ahí, que está como cerrado, es el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Aquí está esta entrada, se podría llamar. Pero bueno, nosotros cuando hacemos endoscopía sentimos una resistencia a ese nivel, entonces ahí decimos, acá hay un problema. No es que no se pueda pasar, ojo, sí se puede, ese ya es el estómago ya. O sea, el endoscopista sí ha pasado el esfínter, este es el esfínter esofágico inferior. Sí lo ha pasado, pero lo ha pasado con dificultad. Ahí va a salir y nos vamos a dar cuenta, a ver, está midiendo. Ya, bueno, este es un procedimiento. Aquí lo que va a hacer es la dilatación. Vamos a ver, permítame. Entonces, al encontrar un esfínter cerrado, ¿qué es lo que va a hacer? Esto es lo que llevamos. Mira, a través del endoscopio llevamos este plástico que en realidad es cuando se le llena de agua, se convierte en un balón. Miren, ahí lo estamos llevando y lo estamos llevando hacia la zona estrecha, hacia la zona donde está la dificultad. ¿Y luego qué va a pasar? Ahí miren, lo está llevando el balón, ahí está. Y luego vamos a empezar vamos a ver aquí. Va a empezar a echar. Acá está, miren, cómo está empezando ya a inflar el balón con agua.
A través de un aparato especial por el endoscopio se llena de agua y ahí está, justo en la zona estrecha,